Steven Universe tiene una larga lista de momentos emblemáticos a lo largo de sus 6 años de historia al aire. Muchos divertidos, desoladores, impactantes, y otras preciosas como Steven reuniéndose con su parte Gemma. ¿Se acuerdan de lo bonito que fue eso? ¡Ah! ¡James Baxter! La película no fue la excepción, y en este video quiero hablar de la que es para mí la mejor escena de toda la película y el porqué. Voy a llamar a esta escena Change, ya que es donde cantan la canción, pero para mí esto comienza desde que Steven llega a la cima del inyector hasta que este mismo explota. Antes de comenzar, sí, una de las principales razones de esto es porque esta es una escena de solo Steven y Spinell, y no puedo dejar de amar los momentos compartidos entre ellos durante la película, porque a pesar de que fueron básicamente contrincantes durante la mayor parte de esta, aunque Spinell en su mayoría no lo recordaba, la relación entre ellos no es sino interesante de ver y de mis favoritas de toda la serie. En el video anterior hablé de lo increíble de la animación vista en la película, y aquí lo voy a destacar de nuevo, porque es durante esta escena donde creo que se aprecia mejor. Desde el momento en que Steven llega a la cima del inyector de Spinell, ocurre un cambio notorio de la animación y del estilo de dibujo. A pesar de que sigue siendo algo que podemos definir como lo visto anteriormente en Steven Universe, de igual forma es distinto a cualquier otra escena que hayamos visto antes en la serie. La fluidez que se aprecia en ella es increíble y hace imposible dejar de mirarla. Es una animación muy similar al anime, y si tuviera que compararlo con algo en específico, a mí me recuerda mucho a la animación usada en el anime Mob Psycho 100. En pequeños detalles donde puedo notar esto es en cómo se mueve la ropa de Steven contra el viento. Gran parte del trabajo realizado por el equipo de Steven Universe se hace a mano, y personalmente, sin saber mucho sobre animación ni sus procesos, me atrevo a decir que esta escena es donde más se aprecia en toda la película. Que si bien es un estilo muy anime, como ya dije, igualmente me recuerda a lo visto en los storyboards que se utilizan al armar las historias. Y por otro lado, los escenarios en esta escena son realmente preciosos, en especial el de Steven en el cielo con la luna llena atrás. La música es otro punto muy importante, ya que la composición de esta, al contrario de otras en la película, involucra a la orquesta, la cual hemos escuchado muy pocas veces, incluso como música de fondo. Lo más actual que recuerdo es durante el capítulo Reunidos, en la canción de inicio de la boda de Garnet, pero en general la música de Steven es más bien electrónica, principalmente al estilo chiptune, y solo una que otras involucran otros instrumentos más clásicos, siendo principalmente el piano y el violín, que se utilizan principalmente en temas que involucran a Pearl. Lo que hace este cambio de estilo tan especial para mí es que suena a un 100% a tema de voz final de videojuego. Particularmente me recordó mucho a las batallas de Asgore y Asriel en el videojuego Undertale. Y después de todo, ¿qué es esto sino la batalla final de la historia? En el mismo ámbito musical, esta es la única canción de Steven en solitario en la película, y por tanto, aquí es donde podemos apreciar por completo la honestamente preciosa voz de Zach Collinson, la voz de Steven. Y es que a pesar de que Zach ya tiene 21 años y hace mucho cambió su voz de como la conocíamos en las primeras temporadas de la serie, no ha sido hasta ahora que tuvimos la oportunidad de escuchar todo su potencial como cantante con esta voz más grave. Tener a ese Steven de 16 años permitió a Zach no solo usar una voz más acorde al mismo y no forzarla tanto al momento de grabar, sino que también usar todo su talento como cantante para interpretar a Steven. If I only understand that I can make a change. Dejando el lado más técnico y yendo a lo que vemos dentro de la historia, este es el punto más importante de toda la trama. Llegamos a un punto en que estamos tan a la deriva como Steven, preguntándonos cómo es que todos han recuperado sus recuerdos y sus poderes, pero él no, cuando literalmente ha revivido los puntos más cruciales de la serie. Sin embargo, la respuesta siempre estuvo ahí, pero de forma más sutil, que no la pensamos antes. Es que Steven cambió. En cada situación con la que se enfrentó, cayendo una y mil veces, aprendió a ser el chico que es ahora, y es así que recupera sus poderes. Sin embargo, esto no es solo grandioso de ver porque recupera sus poderes, sino que también nos demuestra que los ha amaestrado mucho más allá de lo que habíamos visto hasta Change Your Mind.
Steven puede transformar ahora su burbuja a múltiples formas. Quiero decir, miren a este niño pequeño, ¿se acuerdan cuando solo podía hacer esto y estábamos felices? Incluso podemos ver cómo Steven utiliza su burbuja como pequeños escudos para sus manos. Pero aquí va lo que yo más destaco, y es que Steven nunca ataca de vuelta. Todo el tiempo solo usa sus poderes para defenderse de Spinel y busca detenerla solo con sus palabras, sin en ningún momento atacar, ni siquiera para detenerla y que lo logre escuchar. Y aún así no es hasta el final que Spinel puede contra él, donde realmente lo derriba, pero Steven se protege con su escudo sin problemas. Este tipo de situaciones me hace preguntarme qué tan fuerte es Spinel y qué tan fuerte es Steven. Quiero decir, es el hijo de un diamante, pero wow, es increíble. Volviendo al comienzo, a mí me costó un poco interpretar cuando Spinel dice que ya no quiere jugar más. Mientras que originalmente creí que se refería a esta parte suya inocente y juguetona que había estado con Steven la mayor parte del día, luego caí en cuenta que más probablemente el juego al que se refiere es el que Pink Diamond comenzó hace 6000 años atrás y causó todo esto en primer lugar, dejándola abandonada en el jardín. Spinel está cansada a este punto y sobre todo está cansada de estar enojada, pero no puede parar. La parte más preciosa de todas y de las favoritas de todo el mundo, incluyéndome a mí, es Spinel y Steven girando frente al otro hasta que Steven llega volando al cielo y con la luna llena de fondo. Y no es solo por la animación, sino que por un lado ver a Steven cantando hacia Spinel con tanta emoción que llora porque realmente cree en el fondo que Spinel puede cambiar y tener una vida feliz si es que ella se da la oportunidad, pero por otro ver a Spinel que se debate entre la duda y la rabia, el querer creerle a Steven pero tener mucho miedo de arriesgarse. Destaco la ironía del corte de esta escena con Spinel callando a Steven con esta forma de romper la cuarta pared al callar al protagonista que canta en un musical y Spinel harta de que Steven vea todo tan positivo mientras ella solo puede estar enojada y causa que lo golpee contra el inyector, provocando que se rompa esta cubierta en forma de corazón, que es un claro simbolismo a los propios sentimientos de Spinel. Es genial como Steven busca ayudarla, pero Spinel no traza, ya que Steven no entiende por lo que ella está pasando. Y puedo identificarme con Spinel en este punto. Bueno, en parte. Hasta el momento nadie me ha dejado abandonada en un jardín por 6000 años, pero personalmente sí he estado en la situación de estar pasándolo muy mal y que otra persona venga a intentar consolarte diciendo que lo entiende, cuando realmente no es así, por muy buenas intenciones que esta otra persona tenga. Y esta es una de las principales cosas que Rebecca Sugar quiso mostrar con Spinel desde el punto de vista de Steven, lo que es intentar ayudar a alguien quien no quiere ayudarse a sí mismo y solo prefiere mantenerse con estos pensamientos negativos. Como a pesar de todo, Spinel prefiere aferrarse a todo lo negativo a pesar de que Steven le está teniendo una mano, una vez más, para salir de ahí. Pero tal como dice Steven luego, la única persona que puede ayudarte a salir de esto eres tú mismo, lo que es algo honestamente muy difícil de ver cuando estás en un agujero de malos sentimientos. Y Spinel solo logra ver esto hasta el final, cuando ya no puede contra Steven por más que lo intente. Es algo sin duda muy fuerte de ver, pero muy real a la vez. Y así Steven también deja de defenderse, pues ya no ve a Spinel como una amenaza. Es fascinante para mí ver el cambio entre el comienzo de esta escena y el final, ya que el comienzo es la única vez en que Spinel puede físicamente dañar a Steven directamente. Y esto es todo porque Steven, a pesar de todo lo que había hecho a Spinel anteriormente, no esperaba una reacción de este tipo de su parte, quien lo golpea y luego tiene claras intenciones de dejarlo caer cientos de metros desde el inyector. Sin embargo, luego de esto y de recuperar sus poderes, Steven se da cuenta que lo único que él puede hacer es defenderse de ya no puedo ayudarte más, tienes que darte cuenta solo tú que eres la única que puede salir de ahí si es que tú lo intentas. Y como dijo la misma Rebecca Sugar, esto es lo que finalmente causa que Spinel se detenga, porque no puede contra él y no hay nada más que hacer. Todo lo que Steven pudo hacer por Spinel lo hizo hasta que ella retiró el inyector la primera vez, antes de que Garnet recupere sus propios recuerdos. Pero desde ahí en adelante, todo dependía simplemente de Spinel para arreglar las cosas.
Finalmente, creo que incluso la explosión del inyector puede ser tomado como un simbolismo del desarrollo de Spin-off, pues así como la explosión del inyector es algo bueno, ya que por fin pueden deshacerse de él, claramente es algo malo, ya que causa que se derrame todo este veneno en la Tierra. Por su parte, Spin-off finalmente se da cuenta de que todo el plan de venganza estuvo mal y que Steven y los otros habitantes de la Tierra no son culpables de lo que Pink Diamond le hizo a ella. Pero volver a hacer las cosas bien no va a ser algo fácil ni rápido, sino que es algo que le va a tomar tiempo solucionar. Así que, básicamente, it's so good. Es mi escena favorita y sinceramente considero que es la mejor de toda la película y una de las mejores, sin dudas, de toda la serie. No está de más aclarar que esta es mi propia percepción al respecto y no pretendo hablar en ningún momento por el resto de los fanáticos de Steven Universe. ¿Está bien? Claro. Está claro. Si estás viendo esto, puedes decirme en los comentarios cuál es tu escena favorita de la película. Nada más que agregar por mi parte. Muchas gracias por ver. Hasta otra. Adiós.